Cubanos en Tapachula anuncian caravana para salir en masa a la frontera sur de Estados Unidos. Tras varios días de crisis y sin obtener respuesta a sus reclamos, miles de cubanos varados en Tapachula anunciaron una caravana para salir hacia la frontera sur de Estados Unidos. Los cubanos anunciaron que saldrán el próximo lunes en la madrugada en una caravana de 6,000 personas, contando con venezolanos, haitianos y hondureños que se sumarán al grupo. La decisión fue tomada luego de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México se negara a darles respuesta a su solicitud de emitir un documento que les permita continuar el viaje hacia la frontera estadounidense, en el norte del país. Asimismo, luego de que México suspendiera los permisos de vuelo a la frontera para los cubanos con citas por CBP One, una aplicación mediante la cual consiguieron entrevistas para solicitar asilo político. Dos migrantes entrevistados por el medio local Diario del Sur, que ha hecho una rigurosa cobertura del caos vigente en Tapachula, afirmaron que llevan mucho tiempo en esa ciudad del sur mexicano, con limitados recursos y sin familiares que los apoyen, pagándolo todo caro. Ellos piden que el INM libere documentos migratorios que los autoricen a continuar el viaje hacia Estados Unidos. Sobre la caravana, reconocieron que esta entraña riesgos, como secuestros, asaltos y robos con violencia, además del temido enfrentamiento con el ejército y policía mexicanos. Uno de ellos, identificado como Osnier Quiñones, lleva 3 meses varado en Tapachula y contó que México suspendió los permisos de vuelo y solo se están entregando en Ciudad de México para asistir a las citas de CBP One, por lo cual el grupo intentará llegar a la capital del país. En Tapachula hay aproximadamente 20,000 cubanos varados en medio de una reactivación de la crisis migratoria en la isla caribeña. Expertos revelan destino final de remesas a Cuba y eventual movida en Gaesa. Bueno, llegamos a la conclusión de que las remesas nunca han servido o nunca se han utilizado para el desarrollo del país. Ha sido la conclusión del estudio realizado por este economista cubano sobre remesas en Cuba como soporte financiero de la subsistencia de la población de la isla. Las remesas siempre han sido usadas para mantener el poder. Morales y su equipo concluyeron que el entramado establecido por el Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa para apropiarse de las remesas ha apuntalado a un régimen en decadencia y en quiebra. 52,000 millones de dólares en efectivo. Es la suma que a lo largo de 30 años ha ingresado por las remesas en Cuba. A esto hay que sumar otros 50,000 millones más o menos en mercancía, porque el exilio no solo ha mandado dinero, envía medicina, ropa, comida, etcétera, etcétera. La suma de las remesas en efectivo y en especie supera lo obtenido por el gobierno cubano por concepto de importaciones en 3 décadas. Entonces, estamos hablando de que un exilio que no trabaja en Cuba, que no vive en Cuba, puede producir más que un país que tiene 11 millones de habitantes, esclavizados, subutilizados, etcétera, etcétera. Cuando iniciaron las remesas en 1993, estas fueron controladas por las empresas en manos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Primero fue Cimex y luego Gaesa. Todos los negocios que tiene Cimex, al final la dueña real es Cimex Cuba. Y eso no es invento mío, eso es una declaración jurada de la directora legal de la corporación Cimex actual, en estos momentos, que se llama Mari Suri Balmaña, y que está filiado en una querella de ExxonMobil contra Cimex aquí en los Estados Unidos. Esto, según Morales, se mantuvo en secreto. Ahí, ni yo, que trabajaba en Cimex, en la presidencia de Cimex, en el piso 9, estuve trabajando 6 años, sabía eso. Morales trabajó en el Departamento de Planificación de Mercado de la División de Mercadotecnia de la Corporación Cimex. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el dinero que fluye a través de todos el retail que maneja la corporación Cimex va a parar a sus dueños, que quién es la empresa que está en Panamá. Si toda esa riqueza que se genera por el turismo, que se genera por el trabajo del comercio minorista, etcétera, etcétera, si todos esos dólares durante todo este tiempo van a parar ahí, a los dueños, a los accionistas de esa empresa. Que por supuesto, los accionistas no se saben quiénes son. Pueden ser otras empresas escondidas en paraísos fiscales, pueden ser testaferros que usan, pero obviamente esa era una empresa que manejaba Fidel Castro, a título personal. Según relató Morales, cuando enfermó Fidel Castro, la situación cambió. Cuando Fidel Castro cae en cama en el 2006, la primera cosa que hizo Raúl Castro fue defenestrar a todos los
elegidos de Fidel, que eran Laje, Pérez Roque, etcétera, etcétera, y a su mismo tiempo le dio la orden a López Calleja de controlar Cimex. Al tomar López Calleja Cimex, ya Gaesa se convierte en el poder en Cuba, en el verdadero poder. Entonces ahí es donde empieza el tránsito de esta, digamos, gobierno socialista a un gobierno mafioso. Así Gaesa asumió el poder financiero del país y como puntillazo se apoderó del Banco Financiero Internacional BFI. Todo lo que se vendía de biotecnología va al BFI. Todo lo que se vende de exportar de azúcar, lo que se exportaba de azúcar iba al BFI. Todos los servicios médicos que se exportan, que es un dineral, son miles de millones de dólares todos los años. Han habido años de 10.000 millones, ahora recientemente 4.000 millones, sí. Todavía es mucho dinero. Y eso no va al Ministerio de Salud Pública, no va a la producción de medicamentos, eso va a Gaesa. ¿A dónde? Al BFI, un banco que pertenece a Gaesa. El experto define a Gaesa como una caja negra, libre de auditoría. Y prueba de esto es que el día antes del Congreso del Partido, del último Congreso del Partido, toman preso a Leopoldo Sinta Frías, que era ministro de la FARC. ¿Por qué? Porque había ordenado una auditoría a Gaesa, una investigación a López Calleja por la contrainteligencia. El economista también se refirió a trascendidos de que la Casa Blanca permitiría a la banca norteamericana hacer transacciones con empresarios independientes de Cuba, es decir, con las llamadas MIPYMES, incluido la concesión de créditos. ¿Hay un genuino sector privado en Cuba? Es la gran pregunta. En mi opinión, no lo hay, no existe. Para que exista un genuino sector privado en Cuba, tienen que haber leyes que lo amparen. Y la ley que hoy permite que haya una MIPYME, para tú tener una MIPYME, tú tienes que pasar una serie de filtros y de escalones que en ninguna parte del mundo existe eso. El poder popular municipal, el poder popular provincial, el partido, la contrainteligencia, el Ministerio de Economía y Planificación. Y tienes que ir contra una lista de trabajos permitidos en lo que ellos consideran que tú puedas invertir. En Cuba existen poco más de 8.000 MIPYMES. Según Morales, 48% de esas MIPYMES eran trabajadores por cuenta propia y el otro 52% son de nueva creación, incluidas las MIPYMES del Estado. La empresa Cubapac, que es de la corporación Cimex, que ahora es de Gaesa, desde hace 2010 es de Gaesa, que era una división de Cimex, ahora es una MIPYME. Y esa empresa es la que tiene contrato con todas las empresas que mandan paquetes de aquí del sur de la Florida. Una empresa de Gaesa. ¿Le vas a dar crédito a esa empresa aquí en los Estados Unidos? A Cubapac, por ejemplo. ¿Cuántas hay como Cubapac que no salen a la luz de que son de testaferros y de gente del gobierno o cercanos al gobierno? Por supuesto, yo no voy a decir que todas las MIPYMES son de la maneja del gobierno. Eso sería una mentira muy grande. Y no voy a caer en ese juego. Pero las más importantes sí pertenecen al gobierno, o manos de un testaferro, o de manos de estas propias empresas enmascaradas. Díaz-Canel sugiere cambios en la ley para autorizar inversiones de cubanoamericanos en la isla. Miguel Díaz-Canel se reunió este pasado viernes a puertas cerradas, en Nueva York, con un grupo de empresarios de Estados Unidos, varios de ellos cubanoamericanos, para discutir las nuevas oportunidades de negocios que podrán tener en Cuba, gracias a varias transformaciones económicas que prepara La Habana. Aunque el mandatario no ofreció otros detalles sobre el intercambio, varios funcionarios de su delegación informaron a los participantes de que el régimen valora permitir que los cubanoamericanos posean negocios en la isla. Varios de los asistentes al encuentro con Díaz-Canel, en las instalaciones de la Misión Diplomática de Cuba en Naciones Unidas, revelaron el nuevo Herald que los funcionarios aseguran estar contemplando y trabajando en una legislación para facilitar las inversiones de los cubanoamericanos y dejarles ser dueños de micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES inscritas en Cuba. Presente en la reunión, el abogado Ralph Patiño explicó al diario que antes de que esto ocurra, La Habana debe modificar numerosas leyes y abrir los canales necesarios para que los extranjeros estén autorizados a gestionar directamente las MIPYMES, que están en auge en el entramado empresarial de la isla. Sin embargo, alega Patiño, es una situación compleja, puesto que las tensiones entre el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos siempre dejan en nada las promesas de apertura económica, aunque añadió, para la cúpula del régimen es la única manera de mantener básicamente a su país sin que suceda algo drástico. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.